Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta convocatoria, que implica un momento inaugural. A partir de la firma de este convenio nos dotamos, gracias a la colaboración de Biosim, de una herramienta para la eficiencia del gasto, para la eficiencia del gasto sanitario en particular. Llegar aquí ha requerido un intenso trabajo y quiero agradecérselo, por supuesto, a la Vicepresidencia Segunda y a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, también al SES y, por supuesto, a Biosim. Hace ya bastante tiempo que diferentes instituciones y, por supuesto, la Junta de Extremadura estamos ocupados y preocupados por un gasto sanitario eficiente. La IREF, de hecho, publicó un estudio en el año 2020 y ya antes incluso de la publicación de ese estudio, Extremadura tiene una estrecha relación con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para la eficiencia del gasto en términos de calidad de las políticas públicas. Porque cuando hablamos de eficiencia del gasto, y más del gasto sanitario, y mucho más después de haber sostenido el sistema sanitario público de Extremadura durante la pandemia para dar respuesta a los ciudadanos, y mucho más después de haber comprobado cómo esta sociedad depende fundamentalmente de un sistema público de sanidad gratuita y universal que esté en continua disposición de mejorar en todos los ámbitos, también en el de la gestión, y una vez que hemos comprobado su capacidad de respuesta, a partir de este momento, que como decía es inaugural, que tiene ese gran esfuerzo de puesta en común, de perspectivas, de análisis, de proyecciones y de propósitos, empieza un nuevo día que estoy convencida de que, como siempre, y en la relación con Biosim, desde la Consejería de Sanidad y desde el Servicio Extremeño de Salud, esta política de eficiencia del gasto, que no es ahorro, que es gasto de calidad, que es gasto orientado a mejores y más completos servicios, poniendo siempre el foco en el paciente, dará su fruto y seremos un referente para España. Muchas gracias. Bueno, gracias por acudir, gracias, vicepresidenta primera, por apoyar esta iniciativa y por compartir desde el Gobierno de la Junta de Extremadura esta iniciativa que es pionera en todo el territorio nacional y que se apunta de esta forma a la tendencia que en la gestión de los recursos destinados al sistema sanitario público, en este caso del extremeño, pero también con una clara vocación de cohesión con el Sistema Nacional de Salud, estamos emprendiendo desde Extremadura a través de la relación de este convenio de colaboración con Biosim, que es la entidad que aglutina a diferentes empresas que se dedican a la innovación, a la investigación en estos medicamentos que se denominan biosimilares. Los biosimilares son medicamentos biológicos. Saben que desde hace algún tiempo a esta parte la investigación que se hace sobre los medicamentos, ya no se fabrican medicamentos desde el punto de vista de la formulación química. No se hacen en los laboratorios químicos los medicamentos. Nos los fabrican y nos los fabrican generalmente seres vivos, bien sean células, bien sean virus o bien sean bacterias, ¿no? Por eso se llaman biológicos. De ahí que se llamen biológicos. Y por eso la fabricación de los biosimilares no es exactamente igual que los genéricos para el resto de los tratamientos. Luego, lo primero que quiero aprovechar mi intervención es para decirle a la sociedad que sobre los medicamentos que vamos a trabajar son medicamentos tan biológicos como los biológicos originales, que tienen tanta investigación detrás y están sujetos a un proceso de autorización
tan riguroso o más que los biológicos originales, que vienen a dar una solución similar, de ahí lo del nombre de biosimilar, similar e igual a los problemas de salud para los que van dirigidos o en los que están indicados. Por eso se denominan biosimilares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos medicamentos aparecen en el mercado, aparecen en el vade-mecum, aparecen a disposición y se ponen a disposición de los pacientes y de nuestros profesionales cuando la patente del biológico original ha caducado, alrededor de los 10 años. Y eso tiene dos consecuencias. La primera de ellas, que lo más importante está por venir, porque ahora es cuando están empezando a caducar muchas de las patentes de los biológicos originales. Y en segundo lugar, como decía la vicepresidenta primera, esto que firmamos hoy aquí no es ahorrar. Esto que firmamos hoy aquí es que del ahorro que se produzca en la inversión de medicamentos, sobre todo hospitalarios, a través de la utilización de los biosimilares, lo invertiremos en servicios sanitarios que mejorarán la vida de los pacientes, incluido que los medicamentos biológicos que vayan apareciendo, que suelen ser de alto coste, los podamos ir asumiendo con esa gestión más eficiente de la inversión en los medicamentos biosimilares. Luego, el utilizar biosimilares tiene un componente sanitario, pero también tiene un componente social muy importante. ¿Qué firmamos? Pues firmamos convencido por lo que decía la vicepresidenta, es decir, ya la IREF nos dijo en el año 2020 que esto era bueno que lo gestionásemos de la manera que hoy empieza a gestionarse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, la Estrategia Europea de Farmacia también nos dice que es bueno la utilización de estos biosimilares. Y tercera cuestión, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad establecen entre sus prioridades la utilización de biosimilares. ¿Por qué firmamos esto además? Pues porque estamos convencidos que de la utilización de estos medicamentos al menos suponen que se ahorre un 30% en la adquisición de los medicamentos biológicos en general y que esto nos permita poder utilizar ese al menos 30% en invertir en otras cuestiones sanitarias que son importantes para nuestra sanidad de Extremadura. ¿Y por qué se llaman ganancias compartidas? Porque ganamos todos. Gana el paciente, gana el médico que prescribe, gana la sociedad en general, ganan las asociaciones de pacientes y suponen, sin duda ninguna, una apuesta decidida, y eso también lo firmamos hoy aquí, con la directora general de Biosin, un mensaje a la industria farmacéutica que Extremadura está capacitada para poder realizar ensayos clínicos y poder disponer cuanto antes de los medicamentos biosimilares para poder conocer su uso y sus resultados en la vida real. Y esto, según la Estrategia Europea de Farmacia, supone, sin duda ninguna, un incentivo para algo muy importante que se nos ha hecho más necesario cuando hemos tenido que afrontar la fase más aguda de la pandemia, que ha sido la necesidad de reindustrializar la Unión Europea en la fabricación de medicamentos esenciales. Bueno, pues los biosimilares
son medicamentos muy esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas importantes como la diabetes, como trastornos del metabolismo, como la oncología, como afecciones dermatológicas, como afecciones reumatológicas. Es decir, están en el núcleo de lo que son las enfermedades crónicas. Por lo tanto, esto es lo que firmamos hoy aquí. Lo que firmamos es que a partir del día de hoy el Servicio Extremeño de Salud nombrará un director de proyecto, pondrá en marcha una serie de indicaciones de los biosimilares. Hay 17 principios activos que están autorizados en este momento, si no me falla la memoria. Intentará dar formación con la colaboración de Biosin, intentará fomentar la investigación y la innovación, intentará formar también a las asociaciones de pacientes de tal suerte que los biosimilares se puedan utilizar siempre que cuenten con todos los avales que ya en su día la Agencia Europea del Medicamento, como pionera de las agencias de regulación en nuestro mundo, fue capaz de otorgar a estos medicamentos. Lo cual, este es el proceso que iniciamos. Hemos querido hacer referencia en el convenio a quien en este momento ostenta la competencia mayoritariamente en la evaluación de las políticas públicas, porque esta es una política pública de primera magnitud, que es la AIREF, hasta en tanto esté constituida la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas en nuestro país. Hasta entonces, la AIREF es quien está evaluando las políticas públicas y una de las políticas públicas más importantes, la sanitaria, que sigue evaluando con la información que le vamos dando las comunidades autónomas que estamos adheridos a esa evaluación, toda la información necesaria. Así es que eso es lo que les tengo que decir. No les quería aburrir con datos, pero seguro que les vienen bien. Nuestros datos, es verdad que tenemos que mejorar en todo el Sistema Nacional de Salud el sistema de información de biosimilares, porque es muy difícil hacer comparativas, salvo por las dosis diarias de estos medicamentos, por las dosis diarias definidas, pero en líneas generales decirles que en el ámbito hospitalario la penetración en dosis diarias definidas de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud es de un 69% aproximadamente, en el Servicio Extremeño de Salud de un 77,5%, estamos por encima de la media, y en atención primaria en el Servicio Extremeño de Salud es del 42% frente a la media del Sistema Nacional de Salud, que es algo inferior al 30%. Sin duda ninguna, los ahorros que plantean los estudios que se realizan, tanto en el análisis retrospectivo como prospectivo, entre el 2000 y 2022, supone un ahorro en todo el país de 5.162 millones de euros de ahorro, que lo que queremos es que sea utilizado para seguir invirtiendo en una sanidad que siempre hemos considerado pública y que siempre hemos considerado de cobertura universal. Y por eso que queremos que sea pública y de cobertura universal, tenemos que esforzarnos en gestionar eficientemente los recursos para generar la mayor de las justicias sociales. Y les paso con Encarnación Cruz, que es la directora general de Biosin, que le doy la palabra y después atenderemos a las preguntas que tengan. Muchas gracias, viceconsejera primera, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, viceconsejero segundo y consejero de Sanidad, gerente del Servicio Extremeño de Salud, director general de Asistencia Sanitaria, medios de comunicación, buenos días. Para Biosin hoy es un día importante. Y es un día importante porque por primera vez en nuestro país se consigue firmar un convenio que promueve la implantación de proyectos de ganancias compartidas en una comunidad autónoma. Y ello ha sido posible por la firme apuesta de la Junta de Extremadura, representada aquí por sus dos viceconsejeros, para innovar en la gestión de los medicamentos biológicos, para innovar en actuaciones que promuevan la eficiencia, como puede ser
la utilización de medicamentos biosimilares. Como bien ha dicho el consejero, un medicamento biosimilar es un medicamento biológico cuya patente ha expirado. Al expirar la patente, otros laboratorios, además del original, pueden fabricar ese medicamento, se produce competencia y esto origina, como en todos los ámbitos de la vida, cuando hay competencia se origina una disminución de precio. Y esa disminución de precio es la que nos permite generar esa eficiencia. Todos los medicamentos biosimilares son intercambiables con el medicamento original, como bien ha refrendado la Agencia Europea del Medicamento. Y, por lo tanto, en todos los países de nuestro entorno veremos que se están poniendo en marcha estrategias que tienden a promover su uso. Los acuerdos de ganancias compartidas, como bien ha dicho el consejero, básicamente consisten en que una parte de los ahorros que se consiguen por mejorar la utilización de medicamentos biosimilares se reinvierten en el sistema sanitario, de la forma en la que determinan los propios profesionales y los pacientes. Este tipo de acuerdos no son nuevos en nuestro país y a partir de ahora tendremos la posibilidad, que no habíamos tenido, de demostrar si verdaderamente funcionan y son eficaces. Pero realmente en Europa llevan desarrollándose desde el año 2015. Todos los países de nuestro entorno, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, llevan implantando este tipo de acuerdos, de forma que se consigue reinvertir en equipamiento médico, en recursos humanos, en instalaciones, en medicamentos innovadores. Por lo tanto, se ahorra en sanidad para reinvertir en sanidad. Son acuerdos en que todos los participantes ganan y eso a veces es difícil y tienen esa característica tan fundamental. Gana la administración porque se evitan gastos innecesarios. Cuando gana la administración, ganamos todos los ciudadanos. Ganan los profesionales sanitarios porque mejoran sus capacidades diagnósticas y terapéuticas y ganan los pacientes porque se reinvierte en mejorar la calidad asistencial. Por último, me gustaría remarcar especialmente la presencia de la consejera de Hacienda junto con el consejero de Sanidad. Los distintos expertos que han evaluado los proyectos de ganancias compartidas en otros países y la viabilidad de su implantación en nuestro país han recomendado que uno de los ejes fundamentales sea la colaboración entre ambas consejerías. Eso no siempre es posible y a mí, bueno, pues quiero felicitar a la Junta de Extremadura por haberlo conseguido. Por nuestra parte, como Biosin, como Asociación Nacional de Medicamentos Biosimilares, nos queda decir que nos comprometemos a trabajar muy duro a partir de hoy con el Servicio Extremeño de Salud, con las consejerías aquí presentes, para ayudar en los temas de formación e información a profesionales. Y también un aspecto muy relevante que ha dicho el consejero y es la evaluación de los resultados. Queremos que de aquí se genere conocimiento, de forma que este proyecto pionero que se va a realizar en Extremadura sea un éxito y un ejemplo en el que se pueda comparar todo el resto de autonomías. Muchas gracias. ¿Preguntas? Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Buenos días. Yo le quería preguntar al consejero, ha dicho la cifra del ahorro que supone en el conjunto del país la utilización de estos medicamentos. ¿Nos podría decir la cifra que supone para Extremadura? Bueno, son estimaciones. A ver, el tema de la incorporación de los biosimilares al vademecum de los sistemas sanitarios depende de varias cuestiones. Una de las cuestiones de las que depende es, evidentemente, de la prescripción que se haga y eso lo podemos saber. Pues eso es lo que comparamos de penetración de los biosimilares. Ahí no estamos mal. Nosotros tenemos más capacidad. Si nos vamos a las dosis diarias definidas,
en comparación con el resto del Sistema Nacional de Salud, nosotros estaríamos en disposición de ahorrar más. Pues tengan una idea, estaríamos en disposición de ahorrar casi el doble de lo que ahorra el Sistema Nacional de Salud en porcentaje. ¿Por qué me atrevo a decir el doble? Pues porque en los últimos datos de gasto farmacéutico en hospital, Extremadura incrementa su gasto de farmacia hospitalario en un 2% frente a un 4,5% del gasto, de la subida de gasto que se produce en el resto del Sistema Nacional de Salud. Y eso en buena parte se debe al grado de penetración de los biosimilares en Extremadura, ¿no? Sin duda ninguna. Pero hay una parte con la que todavía no podemos saber, y no puedo ser tan exacto a la hora del ahorro, que es que nosotros lo que hacemos para incorporar los biosimilares es sacar concursos para comprar los biosimilares, sacar concursos para comprar los biológicos, en esa suerte de competencia que decía la directora general de Biosin que se produce cuando aparece el biosimilar, ¿no? Con lo cual, nosotros en algunos casos nos estamos adhiriendo a los conciertos marcos del Sistema Nacional de Salud para comprar biosimilares y otros lo hacemos como Servicio Extremeño de Salud. Ahí los precios de los concursos de las diferentes comunidades autónomas tienen cierta... no son públicos, no son todo lo públicos que deberían ser o que a nosotros nos parece que deberían ser. Con lo cual, cuando les decía, tenemos que mejorar en el sistema de información, es que si nos comparamos por gasto farmacéutico, no podemos hacer la comparación. Porque hay comunidades autónomas que tienen muchísima más población y que su economía de escala les va a permitir abaratar el precio, no de los biosimilares, del resto de los medicamentos. Por eso nosotros tendemos a asociarnos a los conciertos marcos que parten del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces, aproximadamente con el grado de penetración que tenemos en este momento, nosotros estimamos que el ahorro puede ser 2 veces superior al del resto del Sistema Nacional de Salud si somos capaces de incorporar decididamente los biosimilares en nuestro servicio extremeño de salud. El uso de este tipo de medicamentos se resuelve en la falta de algunos principios que hemos sufrido en los últimos meses de antibióticos o no tiene nada que ver. No es el objetivo de un biosimilar. Los biosimilares los antibióticos son moléculas químicas y tienen una formulación concreta. Estos biológicos mayoritariamente son proteínas. Por eso no coincide el genérico, porque no se puede fabricar exactamente la misma proteína, porque la fabricación depende de eso. Y los medicamentos que ahora mismo están desabastecidos corresponden más al ámbito químico que al ámbito del biológico. Esa es otra de las estrategias que tiene Profarma, que es una estrategia del Ministerio de Innovación, en coordinación con el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, que lo que pretende es no solo incentivar los biosimilares, como acabamos de decir, sino recuperar, como dice el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recuperar la soberanía industrial que jamás debimos perder en Europa, que es la fabricación de esos medicamentos esenciales, que son de formulación química en la mayoría de las ocasiones y que en este momento, porque se fabrican en terceros países y porque hay un aumento en la prescripción, están en este momento con riesgo de desabastecimiento a pesar de los esfuerzos ingentes que está haciendo la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Pero estos medicamentos no vienen a resolver esa situación. Vamos a ver si hay más preguntas sobre este asunto y ahora mismo le paso la palabra de nuevo.
No. La idea es que la estrategia que despliega el convenio, se despliegue a partir de mañana. De hecho, en la Subdirección de Farmacia de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud ya se está trabajando en este sentido. Cuando se firma este convenio es porque detrás de eso hay un recorrido que ya ha hecho la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud que permite que podamos apostar por este convenio. Segunda cuestión. Nosotros somos Extremadura, es una comunidad autónoma rara para bien, Y es que los concursos de biológicos y de biosimilares los hacemos para todos los hospitales. Hay comunidades autónomas en este país que, dependiendo de donde estés empadronado y el hospital de referencia, accedes o no accedes a los medicamentos biológicos en general y a los biosimilares en particular. Con lo cual, ese es un paso también muy importante para aprobar este sistema en una comunidad autónoma como esta, donde cualquier ciudadano, independientemente del hospital de referencia, tiene acceso a la innovación sanitaria. Ese ha sido otro de nuestros rasgos. Y decía usted, ¿por qué España ha tardado más que otros países en esto? Pues porque España tiene su gestión su política farmacéutica, por decirlo de alguna manera, muchísimo más regulada que otros países de nuestro entorno. Aquí, en el tema de los genéricos, también empieza a verse en el tema de los biosimilares, hay otros incentivos para utilizar genéricos y para utilizar biosimilares que no solo son la firma de convenios de ganancias compartidas, porque tienen varios mecanismos de incentivación, es decir, a través de si es en farmacia ambulatoria, son los conciertos con oficinas de farmacia y la regulación que producen reales decretos leyes como el 8/2010 y como otro tipo de normativa, ya regula una incentivación para utilizar esos medicamentos. Pero lo regulan lo hacen desde el ámbito puramente, esa incentivación desde el ámbito puramente de regulación. Y hemos fiado durante demasiado tiempo a esos mecanismos de regulación el que pudiésemos hacer una gestión más eficiente de los recursos farmacéuticos, que es lo que detecta la AIREF que no es suficiente. Por eso adoptamos otro tipo de estrategias, ahora que nos dice la AIREF que además de lo que hemos hecho desde el punto de vista de la regulación por parte del Sistema Nacional de Salud, tenemos que inventar otras cosas. O tenemos que poner en marcha otras cosas que ya están inventadas, como por ejemplo estos convenios. Entonces, es verdad que vamos más tarde que otros países de nuestro entorno, pero es verdad que los medicamentos se incorporan de forma diferente en nuestro país que en otros países de nuestro entorno y que siempre se ha velado desde el punto de vista de la regulación por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que no hay cosa más difícil que gestionar la farmacia en cualquiera de los ámbitos del servicio extremeño, del Sistema Nacional de Salud. Porque está muy regulado. Pero eso, lo que nos dice la AIREF, lo que nos dicen los organismos internacionales, oiga, no es suficiente. Deberían optar por otros incentivos que ayudasen a incorporar estos biosimilares. Y eso es lo que hacemos. Y yo creo que eso, no sé lo que opina la directora general, pero yo creo que eso es lo que está detrás de que hayamos llegado más tarde a esta situación, que nos hemos fiado de la legislación. No sé si tendrán cifras de cuántos pacientes utilizan los biosimilares aquí en Extremadura y a cuánto se puede llegar, porque deduzco que uno de los objetivos de este convenio es aumentar esa implantación. Alrededor de unos 12.500, 13.000, por ahí habrá. Pero, insisto, esto no ha hecho más que empezar. Es decir, yo hoy le estoy hablando que hay 17 principios activos que son los autorizados. Pero es que en los próximos meses, en los próximos años, caducarán la patente de otros cuantos que se incorporarán medicamentos biosimilares y que nos servirán para poder incrementar el número de pacientes que pueden hacer uso de ello. Aquí lo más difícil, y también viene en el convenio, es que cuando a uno tiene una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal,
le han puesto un medicamento biológico y ese medicamento le tiene bien controlada la enfermedad, el hacer el cambio del biológico original al biosimilar es una cuestión difícil. Porque si te lo ponen de nuevo, pues tú has empezado con ese medicamento y ya está. Aquí lo difícil es hacer eso que llaman los expertos el switch, el cambio de medicación. Ahí es donde está el quid de la cuestión de esto. Sobre eso es sobre lo que queremos proporcionar toda la información, respetando en todo momento la libertad de prescripción y respetando en todo momento las preferencias de los pacientes. Pero sabiendo que lo que se le está ofreciendo es un medicamento biológico con eficacia demostrada en ese problema de salud y que genera beneficios para poder seguir invirtiendo en sanidad. Y ahora, teniendo eso claro y teniendo claro cuáles son las indicaciones, pues ir más allá, que no es solo poner los tratamientos nuevos con biosimilares, es, en una buena parte de casos, hacer el cambio del biológico original a biosimilares, que por cierto ya se está haciendo, pero reconocer ese esfuerzo que se tiene que hacer por todas las partes. No sé si hay más preguntas y si no ya pasamos al otro tema. Bueno, yo quería preguntar se han detectado brotes de sarna en distintas residencias de personas mayores en distintos puntos del país. Quería saber si hay sospecha de que se pueda producir algún caso aquí en Extremadura y si hay algún protocolo ya activo preventivo. Hay un protocolo de siempre. La sarna es una enfermedad de la piel que es relativamente frecuente en los ambientes institucionalizados, viene de muy atrás y de vez en cuando se dan brotes de sarna en los centros residenciales, a pesar de que se extremen todas las medidas de precaución necesarias. Es verdad que hablar de sarna es que la sarna es como la tuberculosis, tiene un estigma y parece que estás utilizando una palabra horrorosa desde el punto de vista, pero es más frecuente de lo que nos creemos, también en el medio ambulatorio. Con lo cual, bueno, es algo en lo que siempre estamos encima, detectando las lesiones dermatológicas de las personas que están residiendo en nuestros centros residenciales. Ahora mismo no me consta que tengamos ningún brote llamativo, pero no estamos exentos en ningún caso al estar institucionalizadas las personas. De ahí que trabajemos tanto en eliminar la institucionalización de las personas, que la gente pueda vivir en su casa mientras le sea posible y prestándole todos los apoyos del mundo, porque esa es la mejor forma de prevenir, no estar institucionalizado, de prevenir la sarna, ¿no? Porque es una enfermedad dermatológica que se produce en ambientes institucionalizados y que es bastante contagiosa. También es verdad que responde muy bien al tratamiento y que no tiene consecuencias para las personas, ¿no? ¿Más? Muchísimas gracias a todos y a todas.